Hoy miraremos hacia la tierra y el cielo, al pasado y al presente, al hombre, a las plantas y a los astros. Vamos a asomarnos a la prehistoria de Uruguay para conocer algo más sobre los pobladores de los cerritos de indios en el este y en el norte. Hablaremos de investigaciones genéticas en vegetales y frutos para mejorar sus propiedades nutricionales. Les contaremos sobre las actividades de astrónomos aficionados y no tanto, y también sobre la marcha de la pandemia y los riesgos que pueden presentarse en estas vacaciones de invierno. Y a la hora del cierre, vamos a contarles un cuento de niños que quieren ser científicos. Renovamos el placer de darles la bienvenida a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la ciencia y el conocimiento. La prehistoria de Uruguay tiene tantas suposiciones como certezas. Solo vivieron nómades, cazadores y recolectores en este territorio antes de la llegada de los españoles. Los llamados cerritos de indios de Rocha y otros lugares de nuestro territorio guardan aún muchas respuestas sobre lo que pasó aquí en los últimos milenios. Podemos hablar de una cultura que se desarrolló en el este y en el norte de lo que hoy llamamos Uruguay. Los rastros que dejaron aquellos pobladores llegan hasta nuestros días y los investigadores llenan con sus hallazgos páginas que hasta ahora estaban en blanco. Las preguntas son muchas. En los próximos minutos vamos a conocer algunas respuestas. Vamos a conversar con Camila Gianotti, arqueóloga del Centro Universitario de la Región Este, directora del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio. Camila, bienvenida a Sobre Ciencia. Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación. Gracias Aquí estamos una vez más. Exactamente, como retomando un diálogo que empezó en otros años y en otros soportes. Camila, primero arranquemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es un cerrito de indio? Mucha gente pregunta, ¿son tumbas? ¿Son lugares que se hacían para evitar inundaciones? ¿Cómo se define un cerrito de indios? Bueno, mira, los cerritos en realidad es una categoría, es un nombre como genérico para denominar en realidad una diversidad de construcciones en tierra que existen en nuestro territorio, pero también en el sur de Brasil y bueno, y en otras partes también de las tierras bajas sudamericanas. Pero bueno, aquí cerrito de indio le llamamos a una construcción en tierra totalmente hecha por los pueblos originarios y que ha sido utilizada con distintos usos para distintas funciones. Tenemos cerritos que fueron utilizados como espacios, digamos, para instalar viviendas, ¿no? Para instalar lo que serían las casas, las tolderías, pero también los cerritos en determinado momento cambiaron sus usos, o algunos cerritos empezaron a ser usados, por ejemplo, para enterrar, como espacios de cementerios, ¿no? Como cementerios familiares del grupo que habitaba estas aldeas. También otros cerritos fueron usados para cultivar, o sea que en realidad tenemos como un conjunto de construcciones en tierra dentro de la aldea que fueron usadas con distintos usos, con distintas funciones por el mismo grupo humano. Algunas de las cosas que ustedes encontraron a lo largo de años de trabajo es que no se trata simplemente de una superposición de tierra, de una capa sobre otra, sino que en muchos casos hay una intención de construir estos promontorios. Bueno, eso es justamente una de las líneas de investigación más interesantes que tenemos en este momento, en la que intentamos ver cuáles son las actividades humanas, cuáles son los procesos, digamos, de construcción, de desarrollo de estas arquitecturas. Vemos que a veces están asociados a estas ocupaciones domésticas, a la instalación de las casas, pero que también en otros momentos se dan episodios de construcción intencional, con acreciones de materiales, de volúmenes de tierra también importantes, donde hay una intención, digamos, de monumentalizar. Nosotros le llamamos, en cierto sentido, monumentos, porque además de lo que es la arquitectura y la construcción, detrás, al estar también enterrados los muertos, digamos, del grupo, son también espacios de memoria, ¿no? Espacios que transmiten sentidos, significados duraderos, porque son construcciones que permanecen a lo largo de miles y miles de años, incluso
bueno, hasta el presente, ¿no? Ahí está, hablaste de periodo y era justamente lo que te iba a consultar. ¿De qué época a qué época se puede hablar de que se dio este proceso de construcción de cerritos? Bueno, mira, en realidad, como te decía, la región, digamos, donde se distribuyen los cerritos es tan inmensa, es tan enorme, abarca el sur de Brasil, todas las zonas de las lagunas, ¿no? La cuenca de la laguna Merín, pero también de la laguna de los Patos, también en las zonas de la Laguna Negra, Laguna Castillos, y recientemente en Laguna Rocha también estamos encontrando cerritos. Entonces, digamos que no es homogéneo, digamos, lo que fue el poblamiento de estos territorios. Tenemos como un primer momento de construcción de cerritos en la zona de India Muerta, en la zona del entorno de Lascano, el río Cebollatí, la zona de San Luis, con un momento muy temprano de construcción de cerritos en torno al 4500, 4800 antes digamos, del presente, y después este fenómeno se fue expandiendo hacia otras zonas, también un poco de la mano de cambios ambientales que se produjeron, cambios climáticos, subidas y bajadas del nivel del mar, que favorecieron la instalación de estos grupos en otras zonas del territorio. Entonces, tenemos que durante prácticamente 5000 años, estas poblaciones están ocupando un territorio bastante amplio, ¿no? Con un foco original ahí en esta zona de India Muerta, pero después hay como pulsos de poblamiento y de ocupación de otras áreas, y tenemos que en torno al 2500, 3000 se produce esa gran expansión hacia otras regiones, y después, bueno, hay más cerca, digamos, del contacto y de la conquista, también hay otro momento, otro episodio de uso de estos espacios, digamos, monticulares, también bastante importante. Antes de preguntarte por los habitantes y los constructores de los cerritos, termino con esto, ¿no? ¿Cuántos cerritos conocen hasta el día de hoy o tienen identificados dentro de lo que es territorio uruguayo? Mira, en realidad es enorme el territorio y son muy pequeñas las áreas que hemos, digamos, prospectado de forma intensiva y sistemática para localizar con GPS los cerritos, ¿no? Y en las zonas donde hemos trabajado, que apenas es la zona de Caraguatá, Yaguarí, el Tacuarembó Grande, en el departamento de Tacuarembó, y después en Rocha, en esta zona que te comentaba, tenemos en el entorno hoy en día de unos 4000 cerritos ubicados. Pero es mucho más amplia y más grande el área que todavía no está prospectada y relevada de forma sistemática, así que, no sé, ese número se podría duplicar fácilmente, y todavía aún más si contemplamos lo que es el sur de Brasil, ¿no? Que también tiene una importante distribución de cerritos. Hablaste de un proceso de poblamiento de alrededor de 5000 años. ¿Qué se puede decir de, no sé si siempre hay una unidad en cuanto al perfil del habitante y constructor de los cerritos, o si hay más de uno que han ido encontrando? Bueno, mira, 5000 años es, como sabes, un periodo enorme y largo de tiempo. Y en ese periodo lo que vemos así a grandes rasgos son, primero, una tradición, ¿no? En el sentido de un fenómeno que perdura a lo largo del tiempo, que se mantiene vivo. O sea, las sociedades deciden de forma recurrente habitar, construir, mantener y estar en esos lugares donde construyeron los cerritos sus ancestros, digamos. Eso por un lado. Pero después, en esos 5000 años, pasaron muchísimas cosas. Como te decía, los cerritos en origen fueron usados sobre todo para habitar, ¿no? Para vivir en el entorno encima. Y hay un momento en el que hay un cambio en ese patrón de uso que los hace también espacios ceremoniales, espacios, ¿no? Funerarios, donde estas poblaciones empiezan a enterrar a sus muertos. Eso, por ejemplo, es uno de los cambios más importantes, porque también marca otros procesos sociales que tienen que ver con el asentamiento de mayor permanencia, una reafirmación también de territorios sociales, ¿no? Digo, es una manera de reivindicar de que en esos espacios están enterrados nuestros ancestros, de que estas tierras forman parte de nuestra comunidad, son de nuestra comunidad. Eso por un lado. Pero después, en ese proceso también hay cambios, por ejemplo, en la economía, en las formas de subsistencia de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, aparece en determinado momento la tecnología cerámica, ¿no? que
introduce también un cambio importante en la forma de procesar los alimentos. Hasta cierto momento los alimentos son procesados mediante el fuego, digamos que una especie de asado, y hay otro ahumado, hay otras formas de cocción, digamos, de los alimentos vinculadas al uso del fuego directo. Pero con la introducción de la cerámica, el alimento se procesa, ¿no? Esos recursos obtenidos del medio se procesan de otra manera, ¿no? Empiezan a aparecer otras formas de cocción, ¿no? Con agua, bueno, el famoso puchero nuestro, ¿por qué no? Puede tener incluso un origen en estos, ¿no? En estos momentos. Bien. Camila, le quiero contar a la gente que una buena parte de las imágenes que vemos tiene que ver con un trabajo que ustedes hacen en convenio con el Instituto de Colonización. Por eso también vemos imágenes de producción, de ganadería y demás, porque ustedes están en una interacción permanente con quienes hoy ocupan esos territorios. Sí, efectivamente, actualmente tenemos un proyecto en marcha, varios en realidad proyectos en marcha, pero todos ellos tienen que ver con este convenio con el Instituto Nacional de Colonización, a través del cual se le cedió a la universidad 3 áreas, ¿no? Pues, 3 conjuntos de cerrito, 3 importantes conjuntos de cerrito en el área de India Muerta, que fueron, digamos, definidos por la universidad como espacios de investigación, de monitoreo y de conservación. Y están dentro de un predio ganadero cedido a un conjunto de familias de productores rurales dedicados a la ganadería, y estamos trabajando de forma conjunta con ellos precisamente en formas, digamos, productivas que permitan compatibilizar esa producción ganadera con la conservación de los cerritos. Sobre todo en un área donde además los cerritos son estructuras funcionales, ¿no? A la ganadería, porque son las áreas donde el ganado se resguarda en época de inundación, pero también se resguarda en épocas de verano, donde el sol aprieta y bueno, son los únicos espacios de sombra. Está bueno eso porque también ustedes han encontrado a través de relevamientos históricos cerritos que desaparecieron, ¿no? Que fueron arrasados para generar tierras productivas y demás. Sí, en todo el Uruguay tenemos un registro también gracias al vuelo de la década del 60 que tiene el Servicio Geográfico Militar. Tenemos identificados cerritos que existían, que hoy no están, y bueno, que fueron arrasados por distintas actividades productivas, entre ellas, bueno, el cultivo del arroz es una de las que ha impactado más, ¿no? En la conservación de estos cerritos. Camila, ¿hay alguna línea? La semana pasada cuando hablábamos con Mónica Sanz, ella nos hablaba de algunas investigaciones genéticas que incluso tenían un patrón que arrancaban restos que se habían encontrado en un cerrito de indios. ¿Se puede hablar de alguna continuidad entre aquellos pobladores de hace milenios y quienes hoy estamos en este territorio? Y mira, yo creo que en cierta forma sí. O sea, porque hoy tenemos población rural, mucha población rural, que bueno, como bien están mostrando las investigaciones del equipo de Mónica, una población rural que tiene una herencia, digamos, indígena muy alta y sobre todo por vía materna. Y nosotros cuando trabajamos en estos contextos rurales nos encontramos con un montón de prácticas, un montón de saberes, un montón de usos, ¿no? Que vienen de esa herencia indígena y que están ahí latentes, ¿no? Y que cuando uno se pone a dialogar, a conversar, empiezan a aflorar. Entonces, ¿hasta qué punto estas comunidades rurales que hoy habitan en el entorno de los cerritos, y hay comunidades además, hay caseríos, pueblos que son bastante, digamos que tienen una profundidad temporal bastante larga, hasta qué punto no hay en estas comunidades, bueno, parte de esos pobladores originarios? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que parte de los usos que se le dan y se le han dado también a los cerritos en esa cultura rural más tradicional tiene que ver con digamos, con esos pobladores indígenas, ¿no? Por ejemplo, los nutrieros, por ejemplo, la forma de circular ahí en estos bañados. Hay habitantes que conocemos que actualmente habitan en estos bañados, pero bueno, que tenían prácticas de subsistencia, caza, recolección, pesca, y practicaban distintas actividades que tienen que ver con ese conocimiento
más ancestral. Camila, por hoy nos vamos quedando sin tiempo. Le quiero contar a la gente que si todo sale bien en algún momento de este año, tal vez podamos ir y relevar un informe in situ, verlos trabajar, conocer cómo van apareciendo los rastros del pasado allí. Y te despido con una pregunta que creo que no tiene una respuesta clara, pero la dejo. ¿Tenían nombre? ¿Hay alguna manera de referirnos a ellos? Hablamos charrúas, guenoas. ¿Tienen algún nombre quienes habitaron esto? Mira, eso es todo un tema y es una pregunta que siempre se nos hace cuando hacemos actividades en escuelas, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Eran los charrúas? Bueno, nosotros lo que sabemos hoy, en realidad por las crónicas escasas que hay para nuestro territorio, es que en primer lugar que los cerritos no aparecen descritos por estos cronistas, o sea, no aparecen referencias ningunas a los cerritos o a la construcción o al uso de los cerritos. Pero lo que sí tenemos, y otros colegas nuestros, como por ejemplo Diego Braco y López Mas, han estado profundizando en cuáles son estos grupos étnicos que habitaban los territorios donde están los cerritos, ¿no? Y un poco comparando también las formas de vida de estos grupos que refieren los cronistas y la cultura material que aparece en los cerritos, ellos llegan a la conclusión de que es probable que los guenoa-minuanes estén, digamos, de alguna manera emparentados o sean los grupos étnicos que en el momento de la conquista estaban habitando estos territorios, ¿no? Que hoy ocupan los cerritos de indios y probablemente fueran parte de sus pobladores, los pobladores que los usaban, ¿no? Camila Gianotti, por hoy muchísimas gracias. Insisto, tenemos planes y ojalá que los podamos llevar adelante pronto, pero bueno, la dejamos por acá. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Aquí te esperamos. Allá iremos, allá iremos. Nosotros cerramos este primer segmento de Sobre Ciencia. A la vuelta hablamos con Alexandra Perrone, con Daniela Hirschfeld. Tenemos mucho para compartir.